Muy bien, muy bien, muy bien. Estábamos escuchando a Inda con Kilómetros y está con nosotros ya nuestro querido sensei de la comida, Kami-san. ¿Cómo le va? Buenas, ¿cómo están? Me encanta verme en una pantalla y ya se cumple mi fantasía. Hola mamá, mirá. Estoy en la tele. ¿Cómo están? Estoy en la tele. Hemos vuelto, claro, sí. Sí, Tenemos- al menos en esta tele. Olvídate. Tenemos ya mensajes en YouTube. Dice, recién me conecto, les amo. Pone Lucía. Le mandamos un beso. Llegó la luz. Llegaste justo a tiempo. Justito, recién me conecto. Justito. Escúchame, Cami, antes de que arranquemos, sucedió algo muy gracioso porque empiezan a pasar cosas. Cuando uno agranda el grupo de trabajo, ya me manché. Pasan cosas. Pasan cosas. Entonces, dentro del control... No puedo, chicos. Tú puedes. Ya fue, no Vos pasa podés. nada. Necesito que el responsable de este tupper se acerque, por favor. ¿Eso es helado? ¿Eso es torta helada? Es mi debilidad. Es una torta seguro. Necesitamos La parte de helada, explicación. no estoy seguro. La torta helada es mi Ah, debilidad. lo tenemos ahí en el control. Lo tenemos en el control. Ahí está, el responsable. del Nombre y escuela. Me llamo Germán, voy al IAG, estoy en primer año. Perfecto. Me gusta la torta. El IAG es el Instituto Argentino de Gastronomía. Sí. Perfecto. Subtitulamos. ¿Cuál es la vinculación que tenés con la persona que está sentada aquí para hacer la columna? Bueno, en un momento en la pandemia estaba tan aburrido que empecé a boludear en Instagram y me salió uno de sus videos ahí en publicidades. Y dije, bueno, ya fue, ¿por qué no? Y compré un cursito, me mandaron las cosas y justo me tuve que ir de viaje, una semanita. Y cuando volví dije, bueno, En lo voy a pandemia. hacer. Sí, en pandemia. Entonces, nada, hice el cursito, me gustó un montón y dije, va a la mierda todo y me puse a estudiar cocina en vez de lo que estaba estudiando. Mirá. Mira, este aplauso Cambió para una nuestro vida. columnista Cambió una vida. y para Ger, que dejó lo que estaba haciendo para dedicarse a lo que le gusta. Vamos a probar unas tortas que trajo. Sí, pues. Fue fugaz el momento emotivo. Sí, dura Ah, poco. bueno. Dura poco. Vamos a comer ahora. Dura poco porque hay comida, cuando hay comida Claro. se nos complica. Tenemos una torta, explícanos qué vamos a comer. Contenido Yo de voy las tortas. pasando aquí. Bueno, la de color rosa Perdón, ¿eh? es una torta de frutos rojos con bizcochuelo de vainillas. Bien. Bien. Y Yo la como otra todo, chicos. es una torta de chocolate con mousse y un bizcochuelo también de mousse. Arranco por la de chocolate. Los Ambas tienen una- Eso diga, ¿los bizcochos se embeben con algo? No, esos no tienen nada. Ok, perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre bizcocho y bizcochuelo? Me molesta mucho eso. Siento que de un día para el otro Masterchef nos cambió la palabra... No, Masterchef no, perdón, Bake Off. Bake off. Nos cambió la palabra bizcochuelo por bizcocho y me da muchísima bronca que eso haya pasado. Y que tengan razón encima. No quiero esta torta para mi cumpleaños, a ese nivel. ¿Quiero o no quiero esta torta? No quiero. No yo quiero. yo De escuché hecho, no estoy quiero comiendo de también. nuevo. Sí, sí. No No quiero. torta. No, coma, quiero esta torta para mi cumpleaños. Tiene textura, tiene... Eso te iba a decir. Eso también agregaron mucho en Masterchef o en Bake Off. No sé. Puré. Esto no es un puré, es una. Dale, es una crema. Dale, una crema, un puré, una nube, un terciopelo. ¿Qué Más pasa? o Una menos crema de parecido todo. papas. Sí. Chicos, voy a comer, dejo de Decís hablar. todo eso, pero te metes esto en la boca. Ah, bueno, le agarró un pedacito el nene. Yo la voy a hacer mierda la torta. que- ¿Tiene que quedar? Dicen que sí acá detrás de cámara. Muy seguro. Sí. Detrás de Sí. cámara, Ro, que está siempre está, pero no la ven, dijo Dejar un poquito el resto, asertivamente y de manera hasta un poco violenta, sí. Como diciendo, te voy a comer un brazo, si no, ¿sí? Me gusta mucho Me la gustó acidez, mucho todo. la acidez que tiene la. Pero la de frutos rojos la de es frutos un rojos. despelote. Veo que todos arrancaron por chocolate y van por frutos rojos y yo creo que voy a hacer al revés. ¿Está mal? No, está bien. No. Elige tu propia aventura. Esto es, en vez del comedor, es el mes del comedor popular, es el tenedor popular. Va pasando. Venga, para acá. Quiero ver la Es un devolución del espectáculo. profe, igual que es el único que Puntaje. importa. Me re gustó la de frutos rojos, está, ¿Viste? sí tiene ahí una magia. A ver, Está Mira. muy rica. Está muy rica en serio la de frutos rojos. La otra también, por Sí, supuesto. la otra Sí. también, pero bueno, chocolate es más, ¿Se imaginan que a mí no me gusta? más obvio. Sí, ¿no? como Digo, que medio o sea, que no era falla. obvio que me iba a gustar, digo, era Claro. el chocolate. Frutos rojos es medio más incógnito. Claro, igual yo me llevo bien con el concepto de frutos rojos, cosas ácidas. Yo soy de la gente que pide helado de fruta al agua. La cara Helado de Ambia. limón. No, la cara de Ambio. Yo lo que voy a hacer es dejar esto acá, porque la de chocolate la hago mierda. No me duran ni 2 tenedores. Como me gustan las cosas con chocolate. Y en chocolate aparte. Sí, como medio mousse de chocolate. Sé que Combina Filomena que está perfecto con la escuchando. cervecita. sí.
Bien, damos por iniciada entonces la sección Ya hemos comido. Estaría Impecable. bueno que hablemos de comida para no comernos el tupper entero. Bueno, bienvenidos. Entonces, no, te podemos poner el tema de YouTube, A ver. porque hoy voy a hablar de un tópico que, bueno, resulta que de casualidad hay un tema de YouTube que no es estrictamente sobre la época de la gran hambruna de la papa, que es el tema de hoy. Ah, ok. Llegó la papa. Llegó la papa, gente lo se pidió y impuso, llegó lo la pidió papa. gente. Sí. Voy a hacer un pequeño disclaimer porque voy a hablar en tono jocoso de algo que no tiene nada de jocoso, ¿no? Puede Como fue pasar. la gran hambruna de la papa en la que murieron de hambre 1,5 millones de personas. Casi se puede considerar un genocidio. Pero bueno, voy a hablar con cierto nivel de jocosidad en lo que vamos a conocer como el Elige tu propia aventura, la gran hambruna de la papa. Me gusta. Y Buen vamos a ir juego. viendo si se nos ocurre cómo fue que pasó la gran hambruna de la papa. ¿Sí? A ver. Yo voy a Me decir encanta. solo una cosa, si te quedas al resto del programa te vas a dar cuenta que este programa está teniendo algún tipo de contenido mágico. Yo no sabía lo que él traía hoy, ¿eh? Pero. La sección que sigue lo vemos. Oh. Aunque no lo crean, el techo de acá es verdad. Acá como si trato de ir para arriba me choco con algo. Bueno, la gran hambruna de la papa, para quienes no lo sepan, es la gran hambruna de la papa en Irlanda, ¿no? Y por eso pusimos YouTube. Que tiene este tema en particular dedicado a un tipo que, bueno, hizo un levantamiento popular en Irlanda después de la gran hambruna de la papa. Y porque de alguna manera mucho del gran conflicto que surge entre Irlanda e Inglaterra en la época más moderna, que va a terminar con el IRA y todo eso, está un poco también fogoneado por esta época de la gran hambruna de la papa. ¿Sí? Ok. La gran hambruna de la papa es una hambruna generada por un problema que le agarró a la papa. ¿Sí? De hecho, acá yo tengo una primera placa para poner. Sí, Me me gusta. ayuda a producción. La filmina del presidente, por favor. Entre paréntesis, y mientras esperamos a la Ahí filmina, está, Ahí va la maravilloso. filmina. Hay una Viniste- familia de irlandeses. viniste de verde, que es un color muy irlandés Sí, también, ¿no? por supuesto, completamente No sé si- planeado. no sé y si vine Pablo con una conoce- remera de Justin Bieber que es Que irlandés, es irlandés, como todo el sí. mundo sabe. Y que es de Pisces. Justin Bieber nació en un lugar que se llama London, pero queda en Canadá. Mirá. Les tiro el Datos. dato. Estuvo cerca. Sí. Casi Gran Bretaña. En London, Ontario, Canadá. Datazo. Nada, Me para que gusta. lo sepan. Hay Es muchas casi Londres británico. en lugares del mundo. En Acá La en Rioja. Argentina hay En muchos. Argentina ahí. Claro. Sí. Es hermoso ese punto. Bueno, ¿cuáles fueron las causas de la gran hambruna de la papa? Que mató en un lapso de unos 6 años, desde 1845, más o menos 1,5 millones de personas se murieron de hambre en Irlanda. Pa, Ah, eso te iba a Es una decir. banda. Se murieron de hambre. De Si hambre, no es que. no de papa contaminada. Claro, eso te iba a preguntar. No es que estaba mal la papa, sino que no había comida directamente. Claro. Ok, esa era mi primera duda. Veremos si lo que pasaba era que no había comida. Entonces acá tengo 4 opciones. La primera es, ¿cuál fue la causa de la hambruna? Una plaga en las papas que las volvía incomibles y que era difícil de identificar. La segunda es una dieta basada en un solo cultivo y la falta de variabilidad genética de este cultivo. La tercera es la nula o negativa intervención de Inglaterra en la crisis de su colonia por motivos políticos, religiosos o económicos. Y la cuarta es todas las anteriores y algunas más que pueden llegar a aparecer. Ah. A mí algo me dice que es la cuarta. Claro, yo iba a votar la Vamos a- segunda, Yo iba a que votar- era lo de la dieta. Es eso, ¿no? Poco ¿Viste bien? variada. Sí. sí. Poco variada. Y después cuando dijiste la cuarta dije, y claramente. Aparte, generalmente en casi todos los juegos, cuando hay una opción que es todas las anteriores, Es ese. es todas las anteriores. Es el truco para los Sí. exámenes multiple choice. Todas las anteriores, todas las anteriores. Acá generalmente. en el chat de Twitch también dicen, todas son correctas. Todas son Todas correctas. son correctas, es exactamente así. El asunto es que en Irlanda, para el momento de la gran hambruna de la papa, había una gran parte de la población, fundamentalmente irlandeses católicos, que se dedicaban a comer mayoritariamente solo papa y suero de leche. Eran Ok. como las dos pilares de su alimentación. Perdón, suero de leche. Suero de Alias leche. queso, Es tipo yogur. Crema, ponele. ricota. Debe ser algo así para mí. ricota. Todas las todas- anteriores. Todas son correctas. Si Todo. no me equivoco, se refieren como al residuo de, por ejemplo, la preparación de la ricota, ese suero, Sí. el líquido no coagulado. El Claro. whey protein, la proteína que toman los que van al gimnasio, Whey es suero de leche. Pero ahora de Mira. chocolate, más rico. Así que por ahí estaban todos mamadísimos los Puede irlandeses, ser. así tipo. No me extrañaría hasta cierto momento donde dejaron de comer. Y ahí Todos todo se fue al verdes, demonio. Hulk. No, pero bueno, el asunto ahí tiene un poco de historia también porque
Hasta más o menos 1815 hubo una guerra entre Inglaterra y Francia que hizo que saliera muy cara la comida y eso generó un problema en general alimenticio en Irlanda. Irlanda era un lugar que, bueno, estaba con ciertas complejidades políticas de las que ahora vamos a hablar. Y para enfrentarse a esa primera hambruna, por así decirlo, ya habían tenido como 2 o 3. Hay algo con Irlanda y las hambrunas, eso después los mando a que lo busquen ustedes por su cuenta, pero ya había habido una como un siglo antes. Y para enfrentarse a esa lo que hizo fue pasarse a la papa. Habíamos hablado, creo, de esto cuando hablamos de México la vez pasada, porque Sí. la papa es algo que viene de América y que obviamente cuando lo descubrieron dijeron esto, qué bueno que es, tesoro. rinde muy bien. Resulta que tardó mucho en volverse algo de consumo como humano, lo tenían como un alimento como bajo, ¿no? Para los animales, los Sí, cerdos. se lo daban a los animales, una cosa así de racismo que los hacía no poder comer papa porque venía de América, ¿sí? Pero bueno, en Irlanda se volvió muy popular y llegado cierto momento se había convertido en la alimentación medio básica de los irlandeses. ¿Por qué? Porque Irlanda tenía una situación complicada en su vínculo con Inglaterra y la población local se había ido volviendo cada vez más pobre con el tiempo y había empezado a tener que vivir casi exclusivamente de lo que podían cultivar en tierras muy pequeñas y eso era papa, ¿sí? Ahora, ¿cuál fue el problema que tiene que ver con el monocultivo, la alimentación poco variada, ¿sí? Hay un problema que tiene que ver en general cuando uno se dedica como a un monocultivo y cuando además ese monocultivo lo reproduce de una manera no sexual, no cruzándolo, sino por clonación. Y es el siguiente. Me encanta. ¿Cuál fue el problema con la falta de variabilidad genética de la papa en Irlanda? No tenías distintos gustos de papa para disfrutar. Ok. B, podías hacer puré, pero no papas fritas, porque como todos sabemos, son papas distintas las necesarias para esa tarea. C, Debatible, perdóname. Debatible, pero sí. Yo eso soy- es un hecho. yo Después soy uno un- lo hace con lo que tiene. Yo pero- soy un experto cocinero en mi casa y hago puré y papas fritas con la misma papa. No, pero De ahí a que sí, me queden buenas. si vos lees las publicidades de las empresas que fabrican papa congelada, Sí. usan una papa en especial para hacer esa papa congelada. Es verdad. Bueno, Literal. quizá por eso son más ricas que las que hago yo Puede en mi ser. casa. Eso siempre puede pasar. Perdón. Bueno, No, seguimos. por favor. Y la tercera es una plaga ante la cual es débil un individuo de la población de papas, en este caso, Claro. afecta por igual a todos los individuos. Ok. Bueno. Para mí la 3. Sí. Se afecta a una papa y el resto de las papas se contagian y les pasa lo mismo. Efectivamente, Y lo que mueren. pasó es que los irlandeses resolvieron el problema de la hambruna de 1800 plantando un tipo de papa que se llamaba lumper. Es La un- única papa que plantaron fue esa y hay un asunto que vos podés reproducir la papa clonándola. Entonces eso te favorece mucho a hacer mucha papa fácil. Ok. Cuando vos clonás son genéticamente idénticas las papas. Perdón, Entonces, me río porque... no, estoy pensando en la canción infantil que dice Rica papa. Perdón. No, la Out of la context. tenemos. ¿de qué estás hablando? La pasan en la calecita cuando vamos a gimnasia. Sí, sí. Rarísimo. ¿En serio? Es raro. Es una canción Hay de una un ahora, es lorito. nueva. De un lorito que habla de peinarse. Y después dice rica, Rica papa. papa. Lo podemos charlar otro día, Sí, si Me querés. gusta esa. Analizando canciones. Canciones Creo que infantiles. sé de qué habla esa canción. Vecinos de buena. pregunta. Tengo mis buena. teorías. Bueno, cuestión que uno de los problemas que tuvieron efectivamente era que plantaron mucha de la misma papa y cuando vino esta peste tremenda, todas A la- las papas murieron. a la papa juntas. No. Lo que era peor, porque no es que todas las papas morían juntas. El tipo de. Ahora vamos a hablar un poco, pero el tipo de organismo que atacó a la papa era uno que hacía una cosa muy tremenda. Que era primero que hasta una parte, momento muy avanzado del cultivo de la papa no te dabas cuenta que estaba mal. Y luego muchas de las papas estaban infectadas y las veías bien y luego mientras las guardabas y esperabas un toque, qué sé yo, se iban pudriendo. Ay, Mirá. Y qué se pudrían bajón. sin remedio. Qué paja. Efectivamente. Y Pocas largaban cosas- un olor tremendo, según parece. Claro, estaba Parte del perfecta, problema perfecta, es que perfecta. largaban un olor tremendo. Me pone muy triste igual toda la idea de tirar un montón de comida. Es como Y de las sí. cosas que más evito en la historia. Es una papa. No es una papa. Yo me lié. Acá me llega un mensaje que es que para hacer papas fritas se usa una papa llamada Kennebec y para puré una papa llamada Spunta. Totalmente inchequeable. Punta. No, chequeado. Por otro lado, celebran el trato que se hizo entre América y Europa. Nosotros les dimos papas y a cambio nos dieron viruela y sarampión. Para mí es Está bien. excelente Es justo. Buen intercambio. cambio, buen cambio. Así que bueno, nada. Por acá dicen también Rari tu aporte de rica papa.
Un poquito, Sí. un poquito Es raro, raro. pero está bien igual. Es raro. Generó una nueva sección que me encantó. Sí, 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 sí. ¿Canciones infantiles? ¿Canciones infantiles o no? Signo de Claro. pregunta, claro. Bueno, para sumarle como condimentos a esta historia, de pronto en esa época estaba en auge lo que era la máquina de vapor, que estaba facilitando y acortando los trayectos, ¿no?, entre los viajes de América y Europa. Y uno pensaría, bueno, ¿y qué pasó con la máquina de vapor? A. Ayudó a poder combatir la hambruna con alimentos desde América. B. Los viajes cortos abarataban el precio de los alimentos. C. El hongo Phytophthora infestans pudo sobrevivir al viaje que previamente no sobrevivía cuando lo llevaban barcos a vela que tardaban más tiempo. Para Déjame mí, de joder, claramente güey. sobrevive y llega a nuestras Américas Es el una virus de la Es, papa. es el famoso cagado por un tiranosaurio Rex. Para mí, Literalmente. peli de terror, hijo. Lo que ocurrió efectivamente era que las papas, cuando viajaban de Estados Unidos hasta Inglaterra, generalmente en los barcos a vela, se las colgaban en unas redes y pasaban por algo que se llaman las calmas del Ecuador. Las calmas del Ecuador son como unos vientos muy suaves y semicálidos que a veces están acompañados con lluvias y qué sé yo. Se ve que el tratamiento de pasar un largo viaje por esos vientos mataba las esporas de este hongo, que es como una especie de hongo alga, como un parásito que habita la papa y que bueno, luego genera como un montón de problemas como sucedáneos, porque realmente lo que le pasa a la papa es que le agarra como una infección bacteriana porque este otro parásito se la está morfando. Claro. Sí. Entonces, efectivamente, la máquina de vapor, que podría haber sido una buena idea y una ayuda para esta situación, sencillamente la complicó un poco más. Y ahora sí podemos pasar ya a la parte donde intervienen los humanos de una forma más estricta, por así decirlo, o más directa, ¿sí? Cuando ocurre la hambruna en Irlanda, Irlanda era A. Una nación soberana con lengua, religión y cultura propia, como otras naciones soberanas de esa época. Sí. Esto estamos hablando de 1845, ¿sí? Digo, como para imaginarse, estamos 1800. hablando de algo que es bastante moderno, ¿no? Ok. B. Una nación unida a un reino que respetaba sus costumbres, su lengua y su religión. Formaba parte de una agrupación mayor, como puede ser el Reino Reino Unido. en la Unido, actualidad. United Kingdom. O C. Era una colonia de un imperio que perseguía el uso de la lengua local, sus costumbres y su religión católica. No, Inglaterra jamás haría algo así. Así que. No sé, ¿eh? Quizás No. eran como se rebelaron los irlandeses y es la C para mí. No, serían incapaces. La B es la más lógica, para mí es la C igual. No, la sé, la sé. Es la C, efectivamente. Y como quizás algunos sepan y otros no, en Irlanda se hablaba otra lengua que era gaélico. El gaélico es una lengua de origen celta y además había una particularidad histórica, una pequeña pelea entre cristianos, que era que en Irlanda eran católicos y en Inglaterra eran protestantes. Ah, Los ingleses no estaban muy contentos con este asunto y la verdad que les parecía una especie de barbaridad que los irlandeses fueran católicos. Y efectivamente, Irlanda ya desde el siglo XII había pasado a ser una parte de lo que era como un reino más grande, que era Inglaterra, y que bueno, tenía una serie de colonias. No era estrictamente una colonia en términos políticos, pero más o menos. De hecho, lo que empezaron a hacer fue empezar a expropiar tierras de nativos irlandeses, por así decirlo, y de familias católicas irlandesas, y dárselas a colonos ingleses que iban mandando y que iban empezando a ocupar el territorio irlandés. De hecho, en el siglo XIV se sacan unas leyes que lo que hacen es prohibir que los católicos irlandeses puedan casarse con no católicos, que el clero irlandés pueda participar de la iglesia, que se deje de usar el gaélico y se pase a usar obligatoriamente el inglés, y algunas otras situaciones más así restrictivas del orden Cositas. clásico, ¿no? Sí, Típico. la vieja escuela de prohibirte que seas como sos, ¿no? Bien. Y esta situación generó varios como contratiempos, entre ellos, bueno, una serie de rebeliones, obviamente, porque los irlandeses son así muy Guerreros. sí, muy rebeldes, Revelados. como dicen los ingleses. rebelde, güey. Y bueno, y eso generó muchísimas deportaciones masivas y más confiscaciones de tierras. Fue como una especie de círculo vicioso de la confiscación de tierra y la deportación, que hizo que con el tiempo en Irlanda las tierras cultivables y las tierras para ganado fueran todas inglesas. Entonces, lo que solía ocurrir era que los irlandeses arrendaban la tierra y a cambio de eso, lo que tenían que hacer era trabajar una parte importante de esa tierra a cambio de
bueno, no, así a cambio de la posibilidad de trabajar otra pequeña parte, Sí. y la producción de esa parte importante de la tierra, que era donde se cosechaba trigo y se tenía ganado y qué sé yo, se iba a los propietarios de la tierra, que eran ingleses. Esa situación fue generando que efectivamente las familias irlandesas que tenían que trabajar una tierra pequeña optaran efectivamente por poner solo papas, que era lo más rendidor para la Claro. situación que tenías. Claro, crecía rápido y tuki. Entonces, de alguna manera, ese problema religioso que tenían fue lo que hizo que de a poco los propios irlandeses fueran quedando relegados a situaciones alimenticias muy de monoalimenticias, ¿no? Digo, porque además del tema de que no tenías variabilidad de la papa, solo comían papa. Entonces el asunto es que cuando no hubo papas, no había que comer. Y ahí es donde de pronto aparece una situación más curiosa, más tremenda, que es que durante todo el tiempo que la hambruna duró en Irlanda, que fueron 6 años, Irlanda siguió exportando alimentos sin parar al resto del mundo y fundamentalmente a Inglaterra. Y de hecho lo que se exportaba era una variedad infinita de alimentos, entre ellos carne de todo tipo, guisantes, verduras, aceite, manteca, etcétera, que Y se producía en la parte de la tierra que era propiedad de los ingleses y que, por así decirlo, seguían cobrando sus cuotas de exportación y de cuánto tenías que sacar de ahí, qué sé yo. Entonces, durante todo el tiempo que existió esta hambruna, la comida estaba en Irlanda. Es una tristeza, pero Claro, absoluta. O sea, el Estado tenía la comida, pero se la vendía a Inglaterra y listo, básicamente. Básicamente era algo así. Pero acá tengo una placa para poner que es: cuando la plaga de la papa llegó a Irlanda, las autoridades inglesas, así empezamos a rastrear qué fue lo que pasó, hicieron A. Tengo una foto para esto, creo. No sé cuál era exactamente en este momento. Production. Y si pueden, se puede hacer ese refill. If you know un what I refill. mean. Un refill quieren acá, chicos. Sí, y la foto que... Dale, Sí, dan gracias. Uy, Y la foto de la plaga de la papa, cuando la plaga de la papa llegó a Irlanda, las autoridades inglesas A. Prohibieron la exportación de alimentos para asegurar la alimentación de Irlanda, como hicieron en Escocia, porque el asunto es que la ya plaga de había la papa pasado. fue a toda Europa. Claro. Solo en Irlanda pegó así, ¿no? Es como que Irlanda realmente fue como esos países que cuando arrancó el COVID la pasaban re mal y todos los demás países estaban más o menos bien y decían, pero ¿cómo puede ser, no? Digo, como solo en mi país de pronto hay 150.000 millones de muertos. Bueno, en Irlanda más o menos pasaba eso. ¿Qué pasó? Había plaga de papa en toda Europa, pero solo los irlandeses pasaron este nivel de muerte, donde efectivamente murieron 1,5 millones de personas de hambre, lo cual es niveles Montonazo. medio épicos. No tan épicos para el Imperio Británico, que también hizo esto en la India, si quieren después buscar como otras historias parecidas. Foto. En Elige tu propia aventura, genocidios alimenticios. ¿Sí? Vemos una imagen. Entonces, cuando la plaga llegó, las autoridades inglesas hicieron A, prohibir la exportación de alimentos para asegurar la alimentación de Irlanda, por ejemplo, como hicieron en Escocia. B, enviaron ayuda monetaria y alimenticia para detener la crisis. C, aceptaron ayuda humanitaria de otros pueblos, como Turquía, Estados Unidos e incluso los pueblos originarios norteamericanos. Hay una historia muy divertida sobre una pequeña tribu de Sioux que mandó plata a Irlanda. D, crearon fuentes de trabajo para que la población pudiera comprar los alimentos encarecidos por la economía de exportación. E, redujeron los opciones. impuestos e Ya me incentivaron perdí, económicamente la emigración de la población irlandesa empobrecida a otros países. O F, ninguna de las anteriores. Claramente es ninguna de las anteriores. Espero que sea ninguna de esas ¿El anteriores, lenguaje porque- corporal fue todo? Porque Va a aparte, ser claro, más es como- fácil. Si es ninguna de las anteriores va a ser más fácil. es que aparte de todas las medidas que dijiste eran como qué buena onda el gobierno inglés Sí, con no. su pueblo y No parecía. dudo que sea ese es Dudoso. el objetivo. Bueno, efectivamente, aunque hay que ser ligeramente justo, que es que sí mandaron un dinero en un momento, vamos a hablar de eso, también tiene una historia. Unos pesos. Pero el gobierno inglés hizo más o menos todo lo peor que podía hacer para resolver la situación. Esto es efectivamente como un hecho casi directamente, ¿sí?
En este sentido, pasó, por ejemplo, lo siguiente. En Escocia, como les decía, se prohibió la exportación de alimentos, mientras en Irlanda se sostuvo la exportación de alimentos durante todo el tiempo que duró la hambruna. Y no es que no sabían que se estaban muriendo los irlandeses de hambre, sino que efectivamente lo sabían y mandaron 200.000 soldados para controlar a la población para que no se levantara en armas porque se morían de hambre. Porque a veces cuando te estás muriendo de hambre, antes de morirte de hambre, primero pensás, bueno, ¿por qué no mato a todos los que tengo en el camino? Y Ah, bueno, Ya ya que fue. estamos. con Sí. 200.000 soldados Perdido encima por se perdido. te Y simplifica por ahí la se tarea. pasan a la cultura mexicana y Eh, claro, como Sí. acá en Argentina, ese famoso evento donde en un motín hicieron empanadas con los guardias. ¿se acuerdan? Correcto, sí, 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 es No, verdad. no recordaba sí, sí, eso. sí. Mm. Mejor no recordarlo, pero sucedió, sí, sí. Ok. Es cierto. Pasó más, sí, sí. Y fue bastante más moderno que lo del pozole. Bueno, pero después efectivamente sí hubo un intento, un aporte de la corona británica y la reina mandó 2.000 libras. 2.000 libras, hay que ver exactamente cuánto dinero era en esa época, pero bueno, era un dinero que fue para tratar de ayudar y paliar la situación de Irlanda. Lo gracioso es que como mandó 2.000 libras, un tipo, un sultán del imperio turco, quería donar plata para ayudar a la situación. Se había vuelto muy popular este hecho, ¿no? Como que en los diarios del mundo se hablaba de esto y todo el mundo estaba con ganas de donar y de ahí venía la historia también de los Sioux. Resulta que el tipo, haciendo un plan muy turco, dice, yo voy a donar 10.000 libras y voy a mandar 3 barcos con comida, qué sé yo. Y dije, no, ni en pedo, no. Más que la reina no podés donar, tenés que donar menos. Entonces, como ella había donado Mucha 2.000 pelota. libras, le dijeron que él podía donar solamente 1.000 libras. Y que los barcos no podían ir. Y efectivamente hubo una misión así medio comando, que la mandaron los barcos por otro lugar y rescataron finalmente parte de esos alimentos y llegaron a A Irlanda. destino. Bien. Otras donaciones, como una que hizo Estados Unidos con un barco gigante que quería mandar alimentos, fueron rechazadas directamente y no les permitieron entrar al territorio irlandés, ¿sí? A su vez, no, porque era como que pensaron de alguna manera que tal vez llevándolo todo hacia el lugar peor se iba a resolver tarde o Claro, temprano. o sea, cada cosa que. Está bueno eso. No lo hagamos. Pero, bueno, ¿qué? ¿Por qué? Tuvieron una situación más que, bueno, poco a poco la gente obviamente no podía pagar la cuota ¿cuál será la palabra? De arrendamiento de la tierra y empezaron a quedarse en la calle, ¿no? Y entonces lo que hizo el gobierno fue poner un toque de queda porque tenían que la gente se empezara a amotinar. Entonces si estabas en la calle fuera de cierta hora, ibas en cana o te deportaban. Y ahí, como de pronto no tenías dónde estar que no fuera a la calle, la gente que se iba quedando sin casa iba empezando a ir en cana o ser deportada. Entonces empezó a haber deportaciones masivas de irlandeses hacia Nueva Zelanda y lugares por el estilo. Y de ahí viene la canción de U2, que cuenta, de hecho, cómo deportan a un tipo, tiempo después, una especie de freedom fighter del pueblo, que lo mandan a Tanzania, que en ese momento tenía un nombre bastante más gaélico y simpático, pero bueno, Tanzania es donde fue efectivamente, y ahí había colonias. Miren esa historia que dicen siempre que Australia y todos esos lugares son como todos hechos por presos ingleses. Bueno, es verdad. Es un hecho. No es una historia. No es una historia. Ese sí. tipo Por eso creció- hacen buenas empanadas en Australia. Ese tipo creció para ser Freddie Mercury. Literal. Probablemente. El abuelo. Puede pasar. Hay como que ser también justos con el gobierno británico y es que no es que no ayudaron a nadie en Irlanda. Ayudaron a los cuáqueros. ¿Vieron los de la avena Quaker? Quaker, claro, te iba a decir. Bueno, efectivamente, una pequeña comunidad. Ah, sí, me dicen acá que tengo que ir más adelante. Bien. Una pequeña comunidad de cuáqueros fueron ayudados. Pasando a la siguiente. Vamos a pasarlo de esta parte también. Y ahí vamos a llegar a ese momento hermoso donde ¿por qué es que pasaba esto? Y la respuesta posiblemente a esto sea que en esa época estaba muy de moda ciertas ideas vinculadas a no intervenir a nivel estatal en la situación económica de los distintos lugares, ¿no? Especialmente de los distintos territorios de Inglaterra. Lo que en ese momento se conocía como el laissez-faire, o sea, dejar hacer, y esta idea de que la mano invisible del mercado te lo iba a resolver, hizo que todo lo que fueran proyectos de ayuda directa hacia Irlanda fueran poco a poco como tacleados, ¿no? De hecho, la situación fue encarada por dos gobiernos distintos. El previo trató de hacer una cierta ayuda humanitaria y luego el siguiente, que era ya más como de corte
más liberal fuerte, le dijo, no, bueno, esto no lo vamos a hacer. De hecho, entre otras cosas, no solo no crearon situaciones específicas para resolver la situación, sino que hubo un proyecto de crear unos trabajos medio forzados, que eran como de 12 horas todo el día, durante 6 días lindo. a la semana, Una buena trabajando sin medida. parar, Buena Cagados solución. de hambre y para trabajando gente 12 horas. cagada de hambre, con salarios muy muy bajos que no permitían que compraran alimentos, porque como sabemos, al fin y al cabo había alimentos en ese Pero lugar. caros. O para Inglaterra. Pero caros, exactamente. O para Y Inglaterra. por otro lado, cuando se empezó a ir toda la gente, porque también 1,5 millones de irlandeses se fueron de Irlanda durante esa época, y así Y- más o menos se pobló Estados Unidos y se pobló parte de Argentina, porque Tiene también hay sentido. una comunidad irlandesa grande, Ay. decidieron no fomentar esas emigraciones, porque total ya las estaba haciendo la gente por su propia cuenta, entonces mejor dejarlo que pase y que se resuelva solo, ¿sí? El último de todos los argumentos era que la divina providencia estaba castigando a Irlanda por ser católica y no protestante. Bueno, Es mala, Podía puede ser. esa. faltar. Y lleva esto a la pregunta final, que es ¿cómo se resolvió la hambruna? Y ahí llegamos a estas últimas opciones que terminan esta historia, que son A, finalmente el gobierno inglés tomó medidas correctas y contuvo la crisis alimentaria, ayudando a la reconstrucción de la economía irlandesa. B, las naciones del mundo lograron hacer llegar su ayuda humanitaria sostenida y se pudo contener la situación. El libre mercado se acomodó y aparecieron trabajos bien pagos, emprendimientos no monopólicos exitosos que redujeron los precios de los alimentos y condiciones de comercio justo. O D, llegado el año 1851, de un día para el otro la plaga desapareció. Para mí se fue la plaga sola. muchas chances de que sea esa. De repente se extinguió el hongo porque sí. Efectivamente, un día el hongo desapareció y por ende la plaga se terminó. Cuando comenzó la plaga, la población de Irlanda era 8,5 millones de personas. Cuando terminó, no llegaba a 5 millones y todavía no supera la población original De que 8 a tenía 5. antes de la plaga. ¿sí? Acá hay una pregunta en Twitch que es, ¿no hay una opción de se cagaron muriendo? Bueno, sí. Sí, básicamente esa era eso la es lo que Efectivamente, pasó. esa fue la opción Es- en todos los casos que hubo que elegir. Y en ningún momento se investigó si esto era plantado por el gobierno inglés directamente. Uy, teorías Uh, conspirativas. el hongo. De repente desapareció el hongo, de repente. Mató No. 1,5 millones de 3 millones y medio de No personas, sé de si la repente desapareció. tecnología estaba lo suficientemente Sí. desarrollada como para que eso sea una posibilidad. Habría que ver. Es una linda idea, pero también parece ser... Déjame dudar. Me gusta, Me igual, gusta. me gusta las teorías Me la conspirativas bajó. de 1800. Me gusta. Bueno, esa es la historia de la gran hambruna de Irlanda, que hizo que también Irlanda nos quiera mucho por tener mala onda con Inglaterra. Y es ahí yo traje como un pequeño coso, si se puede cerrar con eso si quieren y si no, no. Que es una canción que tiene muy común de bard irlandesa para el almirante Brown, que es Almirante Brown, el gran almirante Brown, que Admiral fundó la William Brown. Armada Argentina y que era irlandés y odiaba a los ingleses. El como- Guille. A ver, vamos a escucharlo, subir un poquito más, a ver. Ahí va. Ese es Macri. Yo tuve la suerte de estar en Londres, en el San Patricio, y Pat- ponerme borracho en un bar irlandés con un montón de irlandeses cantando estas canciones. Me había preparado toda la vida para ese momento, como dice Maletón. Me encanta. Y Cuenta con- toda la historia. Es De hermoso. San Martín ya estaba luchando en Argentina. Es hermoso esto. Y sí, termina con cantando las Islas Malvinas Argentinas, prepárense. Seguramente. Si se puede subir, ya yo no tengo nada más para decir. La verdad. Vamos con esto. Vamos con la música. Por favor, sería un honor. Una- Para el gran pueblo irlandés. Hermosa, hermosa. Vamos a escuchar un poco de música. Nos vamos con Carolina Donati, Pasaje Directo.